curso, viene de aquí, de la Universidad Complutense de Madrid, y te damos la bienvenida esta tarde en este Salón de Actor. Bienvenido, Federico. Gracias, muchas gracias a vosotros por acogerme, a los asistentes y a los organizadores del congreso y compañeros que estamos aquí. Voy a ver si encuentro el fichero, creo que es este. Bueno, hoy vengo a presentar un trabajo que pues, principalmente ha sido labor de Jorge Osorio, porque ha sido alumno mío, es parte, o digamos, surge a raíz de su tesis doctoral que presentó el año pasado, y yo de hecho soy profesor de la Complutense, pero en la Facultad de Informática, o sea que soy un extranjero total por aquí. Y bueno, pues he venido más a aprender que a enseñar, me temo, ¿no? Pero bueno, aún así voy a intentar. Jorge no ha podido, ¿no? Me ha dicho que le disculpara, pero por tema laboral no ha podido estar hoy para poder defender el artículo, la contribución. Así que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? El título es hacia una herramienta metodológica que optimice la eficacia del discurso. Estamos intentando generalizar a partir de un caso de estudio que era el de su tesis, donde se estudiaba a los usuarios de videojuegos, ¿no? Y digamos que su trabajo de tesis iba muy en relación con ver cómo podemos retener, cómo pueden los videojuegos retener, los videojuegos online, ¿no? De jugadores, multijugador masivo, cómo pueden retener al jugador y evitar que acaben migrando a otros juegos, ¿no? En esos juegos hay una permanencia larguísima, pues hay gente que está meses, años jugando, y nos interesaba mucho estudiar, ¿no? Cómo consiguen pues, evolucionar, ¿no? El juego parte con el jugador, ¿no? Con parte de su vida, ¿no? Y que llegar a formar parte de su vida durante, ya os digo, años, ¿no? A veces. Entonces es una colaboración porque la otra parte de la dirección, la codirectora de esta facultad era Eva Aladro, y podríamos decir que es una colaboración entre las dos facultades, ¿no? Entre Facultad de Informática y Ciencias de la Información. ¿Y qué tenemos que aportar nosotros en un tema tan de comunicación? Pues nosotros desde el año 2004 estamos dando formación en videojuegos, ¿no? Aquí en la Complutense empezamos un máster en desarrollo de videojuegos que ahora se ha ido dividiendo, y hay pues, una parte más relacionada con la programación, la informática, otra más con el diseño, hay incluso una colaboración que está un poco más externalizado, pero un máster de arte, todo tipo de artes visuales del videojuego y el marketing. Total, que llevamos muchos años trabajando con el videojuego y también más de 15, 17 o algo así, trabajando de alguna manera, investigando en videojuegos. Es verdad que la mayor parte de nuestras investigaciones son de tipo técnico en el sentido de producción de videojuegos, no tanto análisis, tal, pero bueno, yo siempre me he interesado mucho por esto, desde la ignorancia y desde otro campo, pero intentando conocer, ¿no? Cada vez más este mundo. Entonces ahí pongo una referencia a la tesis de Jorge. Era eso, una investigación en torno a videojuegos y cibercomunidades, cómo se comportan estas comunidades tan grandes, tan masivas, que prácticamente viven dentro de estos mundos de ficción de los videojuegos MMORPG, ¿no? Los juegos de rol online de multijugador masivo, ¿no? Y una de las ideas, ¿no? que también es la que vamos a exponer hoy, es el cómo utilizar la psicología motivacional como parte de un protocolo de análisis para intentar explicar, ¿no? Cuáles son las motivaciones de los jugadores para seguir en ese diálogo, ¿no? En esa comunicación de alguna manera con el juego, seguir disfrutando de esa relación que tienen con el juego. El marco teórico de este trabajo se apoya mucho en esta teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, ¿no? Que habla de tres grandes necesidades, ¿no? Del ser humano: la autonomía, la competencia y la relación con otros, ¿no? El contacto social, la relación social, ¿no? A partir de estas necesidades intentamos encontrar factores de influencia, ¿no? De qué elementos están haciendo pues que el jugador tenga motivación para seguir, ¿no? En relación que siente que el juego cubre esas necesidades, ¿no? Y por eso sigue en contacto con él. Era un poco la hipótesis, el marco teórico, el marco de trabajo en el que nos movíamos, ¿no? Y intentábamos explicar las acciones
desde cambiar de un personaje dentro del juego, decidir ahora jugar con otra raza o con otra clase de personaje, o directamente el caso de la migración, de un conjunto de personas, ¿no? Deciden dejar de jugar un juego y pasar a jugar a otro juego. ¿Por qué ocurre eso? Esas acciones, ¿de dónde vienen, ¿no? ¿Dónde está la motivación de todo eso? Esto por poner un poco en contexto la tesis de Jorge y ahora seleccionar lo que estamos intentando generalizar y aplicar también a otros ámbitos. Siempre dentro del videojuego, a mí personalmente es el ámbito que me interesa, pero a lo mejor incluso pues a otros ámbitos relacionados. Pues con ese objetivo de mejorar la retención manteniendo la motivación de los jugadores, realizó, ya os digo, principalmente Jorge, ¿no? Una investigación cualitativa. Él fue el que dedicó muchas horas de encuestas, ¿no? Sobre todo de entrevistas, perdón, pasó encuestas y realizó entrevistas en profundidad muy largas a jugadores veteranos, ¿no? Que llevaban muchos años y habían pasado ya por muchos juegos online. Concretamente fueron 8 sujetos, pero entrevistas son muy dilatadas, cubriendo pues muy diferentes etapas, muchos años de juego, ¿no? Digamos, de estos 8 sujetos, estudiando más de 100 factores que afectarían, ¿no? A esas decisiones de cambios, abandono o temporadas en las que había menos actividad en el juego, otras temporadas en las que había más y demás. Eran varios los juegos que se trataban, pero yo me voy a centrar en World of Warcraft porque el ejemplo que cogemos parte de esa investigación y la analizamos más en profundidad, y es un jugador muy veterano de este juego, de World of Warcraft. Bueno, el protocolo de análisis motivacional que usábamos, ¿no? Pues parte primero de encontrar una serie de palabras clave en las entrevistas, ¿no? En la transcripción de las entrevistas, detectar palabras clave, intentar ver con qué necesidad estas tres de la teoría de la autodeterminación conectan, ¿no? Cuál es la necesidad dominante en ese fragmento de texto que estamos analizando, qué grado de interiorización, ¿no? De estos grados que tiene la teoría de motivación más externa o motivación más interna, y factores de influencia que pensamos que han afectado. Entonces, para hacer este estudio realmente reducimos bastante el alcance. No podía ser del mismo tamaño que todo su trabajo de tesis, entonces nos centramos en un sujeto y en 12 factores de influencia. Bueno, pues analizando ese proceso, sobre todo centrándonos en las palabras clave, estuvimos viendo que en relación a la necesidad de la autonomía, había 4 conductas que se podían relacionar más con esa necesidad, con la necesidad de autonomía. Y el tipo de ítems que encontrábamos, ¿no? La manera en la que él justificaba o explicaba las decisiones que había tomado en el juego, pues tenía que ver con el tema de la evasión, del escape, el salir de los problemas, ¿no? De, bueno, ¿por qué dedicaba en esta época de mi vida, por qué dedicaba tantas horas a jugar? Pues estaba teniendo problemas en el trabajo o incluso problemas personales, y quizá por eso pues empecé a dedicar más tiempo, ¿no? Pasaba más tiempo dentro del juego y demás. El tema del olvido, alguna preocupación, creo que había habido, sí, una ruptura, ¿no? Una separación en este caso, y entonces pues se refugió de alguna forma más en el juego, ¿no? El estrés, situaciones pues eso, especial estrés, que hacían paradójicamente que en lugar de dedicar más tiempo a trabajar e intentar sacar adelante todo lo que tienes encima, pues empiezas a hacer lo contrario, ¿no? Dedicar más tiempo a jugar, ¿no? Esto es un comportamiento humano, quizá un poco irracional, pero nos pasa, ¿no? Otras palabras que aparecen bastante son lo de el conozco, sé, soy, esto me atrae, esto me gusta. O sea, muchas de las acciones se reivindican directamente porque son una decisión que he tomado, ¿no? Estoy muy convencido de que esto es lo que quería hacer. Me pasé a jugar a este juego, o me apetecía probar este otro juego, y de repente cambié porque encontré y me gustaba, o me cansaba del juego anterior, ¿no? Me parecía tedioso, repetitivo, me aburre, me cansa, todo muy, pues hablando directamente del puro deseo, sintiéndolo como algo muy, pues muy autónomo, muy propio. Yo de repente, incluso a lo mejor había compañeros, amigos míos, que llevábamos tiempo jugando con ellos, permanecían en el juego, pero yo sentí un deseo por cambiarme de juego, ¿no? Entonces sí que vemos que para cada necesidad concreta, pues en el análisis de la entrevista hay un condicionamiento pues
específico para esa necesidad. Muchas veces es una autodescripción, de manera espontánea el entrevistado ya te justificaba, decía, no, hice esto por, y te da una explicación que él tenía ya como muy clara, pues que básicamente era una cuestión de deseo, esto me cansaba, estaba ya muy harto de este tipo de juego, lo que estaba ocurriendo en la comunidad, por ejemplo, y pasé a este otro. Luego también encontramos un par de conductas relacionadas con la competencia, ¿no? Y se puede ver, de nuevo, todo centrado en las palabras clave, cuando se habla de crecimiento, ¿no? De crecer más, o sea, quería más, o veía posibilidad de que se me podía dar mejor este otro juego, necesitábamos o queríamos mejorar, ¿no? Este tipo de palabras denotan que hay como un proyecto también, ¿no? De si estoy jugando y dedico tanto tiempo a jugar, pues se me tiene que dar bien, o si me veo estancado, si de alguna forma veo eso, que no hay progreso, no hay mejora, es un motivo para abandonar un juego y para empezar otro, ¿no? O si de repente se despertaba una curiosidad y había mucha competencia en otro juego, pues también eso resultaba atractivo, ¿no? Ver que había amigos que estaban jugando otro juego y les estaba yendo bien, y entonces decían que progresaban, que avanzaban mucho. Esto es algo también típico de los videojuegos, la competencia. Aquí sí el patrón que vemos mucho era por ítems, o sea, ya se hablaban de la entrevista, habla de temas muy concretos, son entrevistas muy largas y de temas muy concretos de videojuego. Yo por eso he omitido mucho detalle, porque habría que explicar en el juego cómo funcionan este tipo de armas, ¿no? O por qué esta raza tiene la tendencia de enfrentarse a esta otra, o este tipo de cuestiones, pero sobre eso se hablaba en la entrevista. Claro, el entrevistado era un experto en el juego, y entonces te decía que a partir de tal temporada de repente había dejado de ser interesante usar este tipo de personajes porque podían progresar menos en el juego, tenían menos profundidad, y entonces por eso era un motivo también de abandono, ¿no? Hay un coste de cambiar de personaje, entonces, bueno, debería ahora pasarme otro personaje, ahora que el juego se ha vuelto más interesante para otra raza, pues quizá sea buen momento para decir, no me apetece empezar desde cero con otra raza, voy a otro juego. Y finalmente, pues encontramos 6 de las conductas que tenían más conexión. Hemos elegido este ejemplo porque era muy rico y veíamos que se veían claramente las tres necesidades, ¿no? Entonces, el tema de relación, palabras como amigos, ¿no? Claro, el hablar de amigos o compañeros de juego, de unirte, ¿no? El mero hecho de unirse, a hablar de otras personas, muchas veces están hablando siempre de personajes virtuales, entonces hablar de personas ya denota que influyen, ¿no? En el juego. Con ellos, amigos, el grupo, hablar del grupo, el clan, todos con ellos, mis amigos. Aquí había muchísimos términos que son sociables, ¿no? Al contrario de lo que a veces se dice, pues el videojuego tiene mucho componente social, y concretamente estos videojuegos es indudable que son muy sociales, ¿no? Muy habitual veíamos que había una parte de la entrevista en la que ya se empezaba a hablar en plural, ¿no? El patrón ahí era cuando se hablaba en plural y cuando se empezaba a hablar de decisiones colectivas. En los foros de discusión ellos veían, pues estamos un poco cansados ya de esto, ¿no? He oído hablar, y de repente uno introducía, pues ha salido un juego nuevo que es muy interesante porque tiene un sistema de razas o de progresión, de atributos, de habilidades, que es muy interesante, más rápido, más ágil, pues deberíamos probarlo. Y surge de manera un poco colectiva ese interés, ¿no? Bueno, ¿para qué queremos aplicar esta metodología de análisis? Ya la comentaré, queremos informatizarla, ¿no? O convertirla en una herramienta informática, ¿no? Pues creemos que delimitar los factores de influencia usando las keywords, las palabras clave, facilita el trabajo luego de los diseñadores de videojuegos, de los creadores de este tipo de contenido, para ver qué tienen que modificar, cómo tienen que orientar el contenido, poder predecir tendencias. La comunidad se está cansando de esto ya, ¿no? Y deberíamos cambiarlo, deberíamos incorporar. Las empresas de estos juegos están evidentemente constantemente innovando y cambiando el contenido, porque si no, no tendrían tanto éxito. Pero aún así a veces les resulta difícil saber qué hacer, ¿no? Saber por dónde tirar, porque claro, pues, son comunidades enormes, también heterogéneas hasta cierto punto, entonces necesitarían tener indicadores para poder predecir tendencias y
también optimizar sus analíticas y saber cuándo algo es particular de un subgrupo o cuando algo realmente está afectando seriamente a su comunidad de jugadores. Entonces creemos que tener una herramienta en base a esto podría ser interesante. Tiene limitaciones, ahora mismo hay algunos ítems, algunos elementos de los que preguntábamos y hablabas en las entrevistas que son desconocidos, que no sabemos cómo encajar a lo mejor con las necesidades. Hay palabras clave que tienen, claro, son ambiguas, se pueden asociar a unas o a otras. Veíamos algún plural, por ejemplo, en la segunda de las necesidades, ¿no? Que podría ir a la tercera. O sea, hay momentos, claro, en la entrevista, a pesar de que era una entrevista muy interactiva y constantemente se le pedía aclaraciones, pero aquí te refieres que lo tomaste tú la decisión, lo tomó la comunidad. ¿Quién fue el primero que te habló de este juego? Se insistía mucho en eso. Pero bueno, una vez que han quedado las transcripciones todavía sigue habiendo dudas. De aquí exactamente no sabemos si es una cuestión tomada en común o que decidió él probar este otro juego, empezar a jugar simultáneamente en paralelo con otro juego. Y al final, bueno, para este trabajo concretamente tenemos pocos datos, solamente hemos cogido un entrevistado y hemos trabajado con eso. Es como un enfoque preliminar para ver luego cómo podemos escalar esto y llevarlo más allá. Nos gustaría hacer eso, un armazón metodológico más potente. Creemos que tiene mucha relación esto con algo que está también de moda ahora, ¿no? La tendencia de la publicidad programática, ¿no? Intentar que el publicista sea una inteligencia artificial, prácticamente, ¿no? Sea capaz de leer en redes sociales lo que está ocurriendo y en tiempo real tomar decisiones para cambiar los mensajes de la marca. Entonces creemos que esto es casi, más que ser una utopía, es algo necesario, porque hablamos de un volumen tan enorme de jugadores y que están 24 horas al día jugando, ¿no? Constantemente en estos mundos, que haría falta, necesitan automatizar, de hecho ya automatizan muchos procesos, pero necesitaría automatizar ese tipo de decisiones, ¿no? Hace falta hacer algo porque la gente se está aburriendo con esto, este evento no ha funcionado, debemos probar otra cosa. Y por eso estamos pensando en crear eso, una herramienta tipo motor de búsqueda que te permita encontrar estas palabras claves, te las resalte. Ojalá algo tan interesante como la herramienta que enseñaba mi compañera para el cine, ¿no? Lleguemos a crear algo así. Y nada, pues más trabajo futuro, cosas que vemos interesantes para generalizar la metodología, tratar mejor el tema del discurso oral, variar de entornos, de temáticas discursivas y hacer más experimentación para poder tener una medida un poco más objetiva de estos ítems, cómo se organizan en ratings, ¿no? Qué valor damos a cada uno de ellos, que todavía pues es muy preliminar, muy cualitativo, y si nos gustaría, pues curiosamente es un paso, ¿no? de algo cualitativo a llevarlo más a lo cuantitativo. Y nada, pues acabar con estos agradecimientos del proyecto en el que estamos metidos y una referencia al grupo de investigación de Arratec, que es en el que trabajamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Federico, por esta interesante aportación. Yo creo que el mundo de los videojuegos es un poco desconocido también en estos análisis tan mediáticos y tan metodológicos, así que bueno, una aportación nueva también en este caso.